Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Marte es un mundo sumamente hostil para las formas de vida que conocemos. La temperatura media del planeta rojo es de menos 63 grados Celsius, y por si fuera poco, esta temperatura en la noche y en las regiones polares desciende hasta los menos 145 grados Celsius. Además, la presión atmosférica en Marte es entre 100 y 1000 veces menor a la de la Tierra, y no debemos olvidar la constante radiación ultravioleta e ionizante que recibe. Bajo estas condiciones podríamos pensar que la vida tal como la conocemos no es viable, pero ¿existe la posibilidad de que los microorganismos extremófilos de aquí de la Tierra sobrevivan en el suelo marciano? Averigüémoslo. Comencemos por los extremófilos. Recuerdo que en un video anterior llamado Bacterias Extremas ya les había hablado un poco sobre estos organismos, pero para las personas que son nuevas en el canal o que no han visto el video, les haré un pequeño resumen. Aún así, les recomiendo que vayan a ver el video porque los microorganismos que veremos son completamente distintos. Entonces, ¿qué es un extremófilo? Pues bien, son organismos que pueden desarrollarse en ambientes de salinidad, temperatura, presión o sequedad extremas, es decir, en condiciones en que la mayoría de las formas de vida no sobrevivirían. Un ejemplo de extremófilo es Pyrolobus fumari, microorganismo que vive en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico y resiste temperaturas de hasta 120 grados Celsius. Otro más es Paralomonas vacuola, bacteria que fue aislada en la Antártida y vive en condiciones de frío extremo. En una reciente investigación realizada por científicos de la Universidad Estatal de Lomonosov en Moscú, estudiaron la resistencia de algunos microorganismos a la radiación gamma a muy bajas temperaturas. Los investigadores simularon el entorno de Marte en una cámara especial que permitía mantener la presión y la temperatura constantes. En esta cámara fueron sometidas a radiación comunidades microbianas que se encuentran presentes en las rocas del permafrost, es decir, en la capa de suelo permanentemente congelado que es característico de países como Canadá y Noruega. Estas rocas son consideradas como un análogo terrestre del regolito de Marte. El regolito es una capa que consiste en depósitos de materiales que descansan sobre roca sólida, como fragmentos de roca o granos minerales. La dosis de radiación gamma a la que se expusieron las muestras fue de 100 kg. El Gray es la unidad que mide la dosis absorbida procedente de radiación ionizante. Para darnos una idea de la cantidad de radiación a la que los microorganismos fueron expuestos, basta decir que un ser humano moriría en menos de un mes con una dosis de 0.01 kg, que sería el equivalente a unas 100.000 radiografías de tórax. Los resultados de la simulación mostraron que algunos microorganismos presentaron una gran resistencia a la radiación, lo que sugiere que estos organismos podrían conservarse en un estado latente, es decir, en un estado sin vida aparente, pero que ésta podría ser viable nuevamente cuando las condiciones del ambiente mejoren. Entre los microorganismos que presentaron una gran resistencia se encuentran bacterias del género Arthrobacter. Estas bacterias poseen una gran versatilidad nutricional y tolerancia a factores ambientales de estrés. Por ello, están ampliamente distribuidas en suelos y ambientes contaminados con productos químicos y metales pesados. De igual forma, se pueden encontrar en entornos extremos como la Antártida y, por supuesto, en sedimentos radioactivos. Arthrobacter presenta una forma de bacilo, es decir, como una varilla, pero en su etapa estacionaria adquiere una forma de coco. En esta forma, las bacterias son resistentes a la desecación y a la falta de nutrientes. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. Si los microorganismos podrían vivir en Marte, ¿cuánto tiempo lo harían? Pues bien, los resultados de la investigación son realmente asombrosos, ya que se estima que podrían vivir no solo 1, ni 2, ni 3 días o meses, sino que podrían hacerlo por millones de años. Para calcular el tiempo que los microorganismos sobrevivirían en el suelo marciano, se tomó en cuenta la intensidad de radiación ionizante que recibe la superficie de Marte, la cual es de 0.05 a 0.076 Gray por año. Además, se consideró que esta radiación disminuye con la profundidad. Así, los cálculos mostraron que los microorganismos en la capa superficial del regolito
podrían sobrevivir de 1.3 a 2 millones de años. A 2 metros de profundidad sobrevivirían al menos 3.3 millones de años. Y a 5 metros bajo tierra podrían sobrevivir por lo menos 20 millones de años. Este estudio es de particular interés ya que es la primera vez que se ha demostrado que los microorganismos podrían sobrevivir a niveles tan altos de radiación gamma. Además, los datos obtenidos podrán ser de gran utilidad en las próximas misiones que sean enviadas a explorar otros planetas y satélites del sistema solar. En especial, los resultados pueden aplicarse para detectar vida en las lunas heladas e incluso en cuerpos del espacio exterior. Como algunos de ustedes ya sabrán, este video forma parte del especial llamado Crónicas Marcianas, en donde participamos una gran cantidad de divulgadores. El siguiente video de este especial se encuentra en el canal de Wikiseba, en su video titulado Probable evolución por colonización marciana. Así que se los dejo por aquí en una tarjeta y por supuesto al final del video. Y antes de terminar, solamente me resta decirles que no olviden ver los demás videos de esta gran colaboración, los cuales podrán encontrar en los canales de Habías Pensado, Viajando por Planetas, Conecta Ciencia, Curiosamente, Cielos Despejados, The Biologist Apprentice, Planeteando, entre muchos otros canales más. Entonces, vayan a verlos. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Si les ha gustado el video, no olviden dar like, suscríbanse para más videos y sobre todo, ayúdenme compartiendo en redes sociales. Hagamos de este un mundo con más ciencia. Hasta la próxima.